Tardes desde el grupo número 2 de la sesión 148 de Lengua Española Básica 1. Este grupo le estará trabajando sobre la estructura oracional. En este grupo vemos 5 sustentantes, los cuales somos María Sánchez, Frangeli González, Ángela Bobadilla, Robinson Liriano y Wilson Soto. ¿Qué es la oración? Es en la que se expresa una idea cabal de una unidad lingüística y discursiva. Bueno, esta idea pueden ser expresadas a partir de un solo o de un conjunto de palabras, pero siempre vamos a tener una idea en ¿Cómo se identifica una oración dentro de un texto? Al leer un párrafo o cualquier texto podemos identificar una oración por la idea. Hay lectores que pretenden identificar la oración por los signos de puntuación, pero eso no significa que es una pauta segura, ya que algunos lectores que no usan los signos, entonces sería difícil identificar las oraciones, ya que en un texto no tenga los signos de puntuación. Sería bien difícil sacar cada idea. ¿Cuál es el criterio de clasificación oracional? En breve le voy a decir las clasificaciones. De las oraciones que existen varios criterios, estos son A. Según la intención del hablante, modalidad enunciativa o actos de habla. B. Según la estructura o número de miembros. C. Según la complementación, si es gramatical completa o contextualmente completa. D. Las oraciones bimembres como gramaticales se van a clasificar según el número de verbos. Enumera y explica ejemplos sobre los tipos de oraciones según la intención del hablante. Bueno, según la intención del hablante, la modalidad o acto de habla, las oraciones se clasifican con los nombres de la clasificación. Lo indica. Esto es como una intención del hablante, lo que tú y yo como hablante queremos decir. Por ejemplo, si yo quiero decir una pregunta a mi compañero, esto sería interrogativo. ¿Qué es la modalidad enunciativa? Bueno, yo entiendo que la modalidad enunciativa es un modo de enunciar y lo que quiero dejar dicho o expresado. ¿Qué es el acto de hablar? ¿Qué es el acto de habla? Es lo que una persona quiere representar cuando habla, pregunta, exclamar, negar, afirmar, etc. Estas oraciones pueden ser afirmativas, por ejemplo, Ángel es un moreno, son las 11. Negativa, por ejemplo, mi pasola no es blanca. Este local no abre los domingos. Imperativo, imperativas o exhortativas expresan mandato, ruego o petición. Ejemplo, lava la ropa. Orden, por favor, obedezca, ruego. Interrogativas, solicita información. Esta puede ser 1. Totales, solo omiten respuesta, ¿sí o no? Ejemplo, pasaste el examen, has terminado el trabajo de letra. Esto fue todo de mi parte, ahora sigue mi compañera Frangeli. En los tipos de oraciones según el número de miembros, tenemos las oraciones bimembres, las oraciones unimembres y las oraciones amembres. En las oraciones bimembres son las que tienen 2 miembros, que son sujeto y predicado. Por ejemplo, María está en su casa, María lava la ropa. En las oraciones unimembres son las que tienen un solo miembro, ya sea sujeto o predicado. Ejemplo, qué envidia, llueve mucho. En las oraciones amembres son las que no tienen ningún tipo de miembro. Por ejemplo, ay.
La clasificación de las oraciones según la naturaleza del predicado. Según la naturaleza del predicado, las bimembres o gramaticales, esas se pueden dividir en sujeto y predicado. Y este predicado en las oraciones se dividen en dos tipos que son copulativa y predicativa. En las oraciones copulativas son aquellas oraciones en las que tienen predicado dominal. Estas oraciones se forman con los verbos ser, estar y parecer. En las oraciones predicativas son las que tienen predicado verbal, que es el que se forma con verbo no copulativo. Ejemplo, ser, estar y parecer, con eso no se forman. En las oraciones bimembres o gramaticales, según el número de verbos, las oraciones gramaticales o bimembres se clasifican en oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo y un solo predicado. Las oraciones compuestas se clasifican en compuesta por yuxtaposición y compuesta por subordinación. En la compuesta por yuxtaposición son las que no tienen un nexo formal. Ejemplo, el niño lloró, la madre también lo hizo. En resumen, son las oraciones unidas por signo de puntuación. En la compuesta por subordinación es la que depende sintácticamente de la oración principal y la secundaria. Muy buenas tardes, mi nombre es Robinson Liriano y le estaré dando continuidad a la exposición. La pregunta número 8 dice, explica los nexos proporcionales que más dificultad presentan a la hora de redactar un texto. Estos son porque, aunque y cuál. Bien, porque se usa cuando hay una relación de causa y efecto entre las proporciones. Por ejemplo, tuve que ir al hospital porque me sentía enfermo. Bien, aunque se utiliza cuando hay una relación de contradicción entre las proporciones. Por ejemplo, me encanta el arroz con leche, aunque prefiero las habichuelas con dulce. Bien, ¿cuál se usa atendiendo al referente que anteceda al nexo? Esto depende si es masculino, femenino, neutro, singular, plural, entre otros. Ejemplo, nadie quiso comer habichuelas, las cuales estaban muy saladas. La pregunta número 9 dice, explica en qué consiste garantías de las relaciones proporcionales. Muy bien. Estas se utilizan en la construcción de oraciones compuestas que cuando una persona las está diciendo necesitan tener sentido o un aval referencial, es decir, un ámbito de referencia. Continúa con la exposición en Generalizado Barriga. Establezca la relación entre extensión, combinación, expansión y modelización oracional. La extensión se refiere al uso de oraciones muy largas a la hora de redactar el autor del libro de este texto. No recomienda que no lo hagamos porque el mensaje se prestaría a confusión, ya que al alargar la oración se perdería el mensaje. En ese sentido nos dice que lo ideal sería combinación, ir alternando oraciones largas con corta y simple con compuesta. La expansión aquí nos enseña a trabajar con los núcleos oracionales en caso de que se haga necesario alargar las oraciones para que el mensaje sea más preciso y se entienda mejor. La modelización, como su nombre lo indica, se refiere al modo de redactar las oraciones. ¿En qué consiste el pie sintáctico? La palabra pie sintáctico se utiliza aquí como una metáfora o comparación, ya que los pies son el soporte o base del cuerpo humano. Ellos pueden sostener, ¿no? El pie sintáctico es la oración que recoge a la interpretación de un texto leído. Hasta aquí culminó mi exposición. Nombre Wilson Soto, del grupo 2 de Letras 011. Explicaré el proceso de producción oracional.
Producir una oración es muy sencillo y a la vez muy complejo. Podemos producir oraciones guiándonos de otros textos de otros autores o podría ser de cualquier texto. ¿A qué nos lleva a producir oraciones aisladas? Nos lleva a organizar muy bien nuestro texto y así tener ideas más claras de cómo hacer y redactar un texto. ¿En qué consiste la normalización? Consiste en cambiar solamente con un verbo, convertirla en frase. Saber nominalizar.